necesita un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue un hombre en todo igual a nosotros, solo que él no pecó. Adán tomó la naturaleza humana y la vendió al poder del pecado. En cambio, el Señor hizo lo contrario. Venció al pecado en la carne. Venció al pecado en la carne, como hombre. Eso es lo tremendo. ¿Se da cuenta? Y condenó al pecado en la carne. Y crucificó el viejo hombre. Nosotros. Y él venció. Satanás recibió la naturaleza humana sin pecado y la vendió al poder del pecado. Ahora el Señor Jesucristo no permitió que el pecado venciese la naturaleza humana, sino que Él condenó al pecado en la carne. Satanás nada tiene en mí, nada tiene en mí. ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? ¿Tú? Solo falsamente. Falsamente sí, pero de verdad ninguno. Y la prueba es que Dios lo resucitó. Ya estaba profetizado que no había engaño en el Mesías, no había mentira en él, no había pecado. Y por eso estaba tipificado en un cordero sin defecto examinado. Y fue examinado. Y el mismo que lo vendió se ahorcó. Y el mismo que lo mandó matar se lavó las manos. Y los que lo acusaron no por un pecado, sino por quien él era. Porque era el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, que vivía en gloria, no puede entender. Por eso es que lo crucificaron. Pero él, como hombre, fue examinado. Y por eso él habla de sus pruebas. Y cuando Pedro le dice, Señor, nosotros le hemos dejado todo para seguirte, ¿qué pues tendremos? Y le dice, Señor, vosotros que me habéis acompañado en mis pruebas. Él dice lo que quería. Y aún en esta tierra siempre es más, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero él dijo, me acompañasteis en mis pruebas o probaciones. O sea que él vino a ser probado. Fue llevado al desierto para ser probado. Y él tenía que ser probado como hombre. Si él caía, nadie se salvaba. Todo estaba en juego en su persona. Eso es lo grande del Señor. Por eso el Señor no quiere decir que vive en carne, que es un fantasma, que es una historia, que es un mito. Claro, porque el Señor le puso los pecados. ¿Se da cuenta? Y por eso el diablo tiene una rabia y un odio. Pero el Señor quiere que nosotros tomemos lo que Él es, lo que Él hizo, lo que Él consiguió, y lo asumamos por la fe mediante el Espíritu. Pero tenemos que ver qué es lo que, quién es Él y qué hizo Él. Y qué es lo que el Espíritu Santo nos da, no nos vende, no nos lo presta, nos lo da. Nos lo da. Podemos contar con eso si quieres. Él es poderoso para socorrer cuando somos tentados, porque Él es tentado. Entonces Él nos puede socorrer con misericordia. Él tiene misericordia de ti en tus tentaciones y tiene poder para socorrer. Tenemos tal sumo sacerdote. No solo tenemos el perdón, tenemos también eso. Cuando estés en medio de la tentación, acuérdate, Señor Jesús, tú pasaste por él y tú venciste, tú me puedes, Señor Jesús. Si tú caes es porque quieres pecar, no es necesario que caigas, si confiesas, si acudes a Él, si lo invocas y crees y cuentas con
con Él. El que considera muerto al pecado y vivo para Dios. Entonces, por eso dice aquí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora pasemos al capítulo 5 y lleguemos al versículo 7 hasta el 10. Todavía en Hebreos. Y Cristo, en los días de su carne, porque había unos días antes de su carne y otros días de la glorificación, pero en los días de su carne se refiere a su prueba humana, a la condición nuestra aquí, el tiempo, el espacio, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. No porque era hijo, no tenía que aprender. Aunque era hijo, era la persona divina. Pero Dios no le puso la naturaleza humana así, bueno, si te lo voy a pegar aquí por encima, nada de eso. Él fue hecho. Del principio asumió la naturaleza humana y el vivir humano y las pruebas humanas. Y padeció en serio, no en broma, no de mentirita. Como él era Dios, a él no le afectaba nada, como que nada. Él se despojó a propósito para ser probado. Eso es lo que tenemos que entender. Eso hay que entender. Él dice aquí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia por el padecimiento. Amado, si esto está escrito de hijo, queremos nosotros que esto sea por los que hermano venga, ponga sus manos sobre mí, ya de una vez. Él por lo que padeció aprendió. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros también tenemos que aprender. Nosotros recibimos la provisión por fe, pero la obediencia, o sea, la práctica, la aplicación de las provisiones se aprende. Se aprende a no confiar en uno mismo, se aprende la magnitud de la corrupción humana y se aprende lo que realmente fue la victoria de Cristo. Es cuando tú tienes que perdonar, tú, en su nombre, te das cuenta cómo es perdón. Es que nadie sabe, uno le pide los callos a los otros, pero ¿para qué llora tanto? ¿Qué hace chingando? Eso no es nada, hasta que le pisan los callos a él. ¿Cómo puede? Que cuando somos nosotros que ofendemos a los otros, pero qué tanto, no sea escandaloso, pero cuando pasa contigo, y cuando eres tú el que tienes que perdonar. Y sabes que Él te perdonó. Ahí es cuando empiezas a conocer a Dios. Porque Él tuvo que pasar por eso mismo antes que tú, para poderte ayudar. Él no está en un mundo distinto al tuyo, Él vino a nuestro mundo, a vivir nuestra experiencia humana, a ser probado en todo como nosotros y a vencer, para ayudarnos desde adentro. Y ahora Él no está solamente, sí, Él está a la diestra del Padre, pero Él vive también dentro de nosotros. Él nos conoce no solo desde afuera, sino desde más adentro de nuestro propio yo, porque nuestro yo es apenas el alma, es un círculo intermedio, pero en nuestro espíritu está su espíritu en el nuestro, con todo lo que Él es y consiguió. Y su espíritu desde adentro conoce nuestra lucha. Y Él dice, no es tuya la guerra, es mía. No es tuya, mírame a mí. Yo no solo estoy afuera para ayudarte, a aplaudirte, oh muy bien, a las fuerzas te levantas. No, Él es el que nos levanta.
Él conoce lo que vivimos porque está dentro, no solo afuera, dentro de nosotros. Y desde ahí Él lleva el yugo con nosotros y quiere que nosotros llevemos su yugo con Él. Eso es lo que quiere decir el Paráclito, que está al lado de Él, el paralelo. O sea, Él está dentro de nosotros para que nosotros con Él llevemos el yugo y seamos victoriosos en Él. ¿Sí o no? ¿Lo creen? Entonces no se olvide de ese pasaje aquí. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. No olvide. Y luego dice en otro pasaje, y habiendo sido perfeccionado, el siguiente, él como Dios no tiene que ser perfeccionado, pero como hombre él tenía que crecer hasta ser el varón perfecto. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ya no solo le creen, sino que le obedecen. Claro que hay que empezar creyendo, pero obedeciendo con Él. Él obedeció. La obediencia de uno nos constituyó justos. Y ahora en unión con Él por la fe, contamos con Él y caminamos con Él en comunión. Por eso Él dijo, Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo, por Él. Por eso no apareció como Superman, no, Él tenía que ser probado, en serio, de verdad, no de mentirita, no de apariencia, de verdad como hombre, en carne, para poder ayudar. O si no, alguien le puede decir, Dios, es que tú no sabes lo que este hombre puede decir. Pero ahora nadie puede decir eso. Nadie puede decir eso. Él lo hizo y por eso Él es el Señor. Aleluya. Por eso Él es el Señor. Él era el Señor como creador antes, ¿verdad? Pero ahora es como hombre el Señor, no solo como hijo de Dios. Por lo que padeció, se humilló hasta la muerte. Por eso Dios lo exaltó hasta el suelo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra. Él venció en franca libre a Satanás, a la carne, al mundo y a la muerte. Todo lo venció como hombre para pasarlo a nosotros. Entonces, hermanos, yo sé que estoy siendo largo, pero el tiempo tenemos que aprovecharlo. Permítanme un poquito más. Ahora volvamos a Filipenses. Capítulo 2. Parece que algo se va a pasar. A la pila se acabó. Filipenses 2. Desde el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. O sea, primero lo hubo en Él. El cual, fíjese esta frase tan importante, siendo en forma de Dios. O sea, en el principio era el verbo. El verbo era por Dios y era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y en Él fueron hechas y para Él, siendo en forma de Dios. Aquí Pablo está confesando también la divinidad de Cristo. Y ahora dice así, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que Él, siendo en forma de Dios, es igual a Dios. Él es la imagen de Dios, la exacta representación de Dios. Eso lo hemos visto en estos días. Pero Él no se aferró a esto. ¿Se da cuenta?
Hizo todo lo contrario del diablo. El diablo no era y se quiso hacer. Él era y se despojó. Lo venció ya desde el principio. El diablo no era, pero él dijo, seré semejante al Altísimo. Sin serlo, pretendió hacerse Dios. Él siendo Dios, siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a lo cual aferrarse. ¿Se da cuenta? Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús y que Él nos puede pasar. Uno de nosotros solo puede, pero Él sí puede. Y Él está en nosotros por la fe. Nos dio vida gratis sin merecerlo, para ayudarnos si también queremos. Él va a respetar. Él va a ayudarte si quieres. El que quiera, servicio. El que quiera. Si no quieres, bueno, respeta lo que tú quieres. Pero si quieres, tomas tu cruz, te llegas a ti mismo y le sigues a Él que está dentro de ti, conduciéndote fielmente desde lo más íntimo de tu propio ser, porque Él no está lejos de ti, Él está dentro de ti. Amén. Entonces ahora dice su palabra. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. No dice de sí mismo, como si hubiera dejado de ser la persona única y eterna del Hijo de Dios que siempre fue, es y será, pero de su condición. Como un papá que se hace niño con el niño y juega con el niño y se vuelve el caballito de su niño y el niño sobre el papá, le jala las orejas y todo. Él se hizo como uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Esta palabra es muy importante, se despojó. Porque Él se despojó, es que vas a encontrar otros versículos donde Él aparece en su despojamiento. El Padre es mayor que yo. Aquí dice que era igual. Pero ¿y por qué dice que es mayor? Porque se despojó. Esto no lo sabe sino el Padre, ni los ángeles, ni el Hijo. ¿Por qué? Porque se despojó. ¿Se da cuenta? Hay frases que provienen de su condición en despojamiento, no porque no sea divino, sino porque se despojó. ¿Entienden? Pero su persona es la misma, sus derechos son los mismos. Padre, glorifícame tú, porque se despojó de su condición gloriosa. ¿Se da cuenta? Con aquella gloria que tuve, ahora ya no la tengo, pero ahora ya sí la tiene otra vez. ¿Amén? Entonces dice así, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, esta frase, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es un pasaje paralelo que equivale a aquel otro Juan que dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne es lo mismo que esto, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una cosa equivale a la otra y la otra equivale a la una. Por eso la palabra carne es una palabra amplia que implica toda la condición humana. Todo lo que la naturaleza humana indica, hecho semejante a los hombres. Por eso dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, no semi-Dios, no semi-hombre, porque si Él fuera mitad Dios, mitad hombre, no sería ni Dios ni hombre. Porque ser mitad es solo mitad. Él no es mitad Dios, Él es Dios. Él no es mitad hombre, Él es hombre. Hombre. Si Él no fuera hombre, ¿cómo iba a realizar la naturaleza humana para pasar esa realización y esa glorificación a nosotros? ¿Acaso no dice Pablo que ya fuimos glorificados? Romanos dice, a los que antes conoció, a estos también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Y dice, y a los que justificó a estos también glorificó, lo dice en pasado. Y uno dice, pero dice que nos glorifique, yo todavía no me siento glorificado. Entonces, ¿cómo es que dice que nos glorificó? Porque Jesucristo asumió nuestra naturaleza, la desarrolló, creció en Él, obedeció hasta ser perfeccionado, el varón perfecto. ¿Se da cuenta? Y nos pasó por la muerte, y nos pasó por la resurrección y la glorificación, porque nuestra naturaleza Él la asumió y ya fue glorificada. Por eso Dios nos glorificó en Él, ahora nos lo da a Él. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Eso es por la fe, son palabras espirituales, no canibalismo. Así como Él vive por el Padre, el que me come vivirá por mí. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, todo lo que Él es, no lo pasa. Este es el pan que yo daré, mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, Él se hizo carne, y en carne Él venció todas las pruebas, y venció el pecado, la muerte, el diablo, todo, el mundo. Y ahora es nuestra comida. Nosotros vivimos por Él, nos alimentamos de Él, somos constituidos por lo que comemos, y la manera de comer es la fe, es por la fe, por la fe. ¿Se da cuenta? Entonces Él se santificó para santificarnos. Él es nuestra santificación, Él es nuestra justificación, Él es nuestra sabiduría, nuestra redención. Todo lo que necesitamos es Él. Aleluya. Y ya lo es. Y ya mora en nosotros por el Espíritu. Y ahora, cuando enfrentemos también nosotros la prueba, porque también nosotros ahora tenemos que ser probados. Ahora, esa victoria tiene que demostrarse victoria también en la iglesia. Y ese es el desafío. Por eso el diablo no está desaparecido, sino que tiene un trabajo que hacer. Vamos a ver si es verdad eso que se está predicando allá. Vamos a ver si es verdad. Hay que entender dónde está, en qué está. Amén. Hay que vivir por el Señor Jesús y ser vencedores de verdad. Gracias a Dios que todas las profecías se han cumplido. Y hay profecías acerca de los vencedores. Y habrá vencedores. Habrá vencedores. Es necesario que haya vencedores. No solo la cabeza, sino el cuerpo, con la victoria de la cabeza. Él dijo, Padre, glorifica tu nombre. Lo he glorificado. Eso fue en su Hijo. Pero añadió, lo glorificaré otra vez. Y esa otra vez es con la iglesia. Es con la iglesia. Esa victoria que se dio en el Señor Jesús es un botín entregado como regalo a la iglesia. Pero la responsabilidad y victoria de la iglesia es vivir por ese botín, es creer, es disfrutar, es demostrarlo, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces por eso él tenía que ser hombre. ¿Ven?